Asturias, en la Alta Edad Media, vivía en el silencio, alejada de las principales corrientes culturales. Se reservó para el arte gracias a su agreste ubicación, ceñida entre las montañas y el mar. Su condición de límite septentrional de la península ibérica la convirtió en meta y santuario de todos aquellos que escapaban de las convulsiones que sufría aquella Europa incipiente. Solo así se explica cómo de prácticamente la nada emergiera un arte tan original, sincrético y armónico como el prerrománico asturiano. Durante el reinado de Alfonso II se produjo un hecho esencial para la cristiandad occidental: el supuesto descubrimiento en tierras de Galicia del cuerpo del apóstol Santiago, una Galicia que, no lo olvidemos, formaba parte del reino alfonsino. Según la leyenda, el monje Beatus de Liébana, que vivía como ermitaño en las cercanías de Iria Flavia, vio una luz sobrenatural que brillaba en la noche en la espesura del bosque. Fue avisado el obispo de la diócesis, que ordenó excavar en el lugar del prodigio, hallándose un tosco sarcófago de mármol con lo que parecía ser el cuerpo de Santiago. Fuera este el ocupante o el hereje prisciliano, es cuestión que no nos atañe. El caso es que el descubrimiento sacudió a una cristiandad ávida de milagros que levantaran la moral de unas huestes empeñadas en la lucha contra los invasores musulmanes. Es pues el mérito inicial del camino jacobeo de este modesto monarca asturiano. Por mucho que la historia olvide su obra, los restos del sepulcro del obispo Teodomiro, amigo y colaborador del rey Casto, encontrados en las excavaciones arqueológicas de la Seo compostelana, avalan este trozo de gloria que por extensión corresponde a todos los asturianos. Tras la etapa inicial de formación del arte prerrománico, coincidente con el largo reinado de Alfonso II, accede al trono Ramiro I, quien, pese a su corto mandato, entre el año 842 y el 850, consiguió llevar el arte asturiano a su indiscutible período áureo. La obra ramirense durante estos 8 años cobra un mayor valor si consideramos que su poder estuvo constantemente amenazado por las revueltas internas, la proliferación de casos de brujería, magia y bandolerismo, que él reprimió sin contemplaciones, recurriendo a castigos ejemplares como la extirpación de los ojos o la muerte en la hoguera. Por si ello fuera poco, Asturias se vio amenazada por las incursiones de los normandos, a los que derrotó en Gijón y Finisterre. El prerrománico se enclava en un momento de cambio, bestial y profundo, ¿no? Estamos hablando de el monte, cómo el monte comienza a bajar a las villas que se empiezan a construir, ¿no? En ese momento es donde aparecen monarcas rodeados de gente, de artistas que sugieren cosas que son propicias para el cambio y que a su vez suponen cambio en el arte, en la arquitectura, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el momento del prerrománico. Es un momento en que el monte desaparece como tal, como habitáculo de los astures, y los reyes quieren instaurar un nuevo modelo entre comillas, ¿no? A imitación de, se decía entonces, del modelo gótico, del modelo toledano, ¿no?
Y en ese momento pues aparecen estas obras que yo creo que no son producto y no son consecuencia de los reyes. Pasan así a la historia, pero son consecuencia de los artistas que en ese momento rodeaban a los reyes, que supieron o tuvieron una visión muy evidente de futuro. La literatura, yo siempre digo que sirve para acercar la historia a la gente. Muchos hechos históricos nos pasarían completamente desapercibidos si no fuera por la ayuda y por la mano de la literatura. En ese sentido, yo encontré un vacío muy grande en nuestra historia, en la época del prerrománico, y bueno, fue uno de los motivos por los que decidí implicar a la literatura en ese acercamiento de esa historia nuestra a la gente. En el Palacio de Santa María del Naranco se podría decir que el arte asturiano cambia el modesto y elegante traje talar de la época del rey Casto por un vestido de fiesta. Porque está claro el deseo de emulación y superación del rey Ramiro con respecto a su predecesor Alfonso. La arquitectura se hace más sensual, menos hermética. Se favorece la contemplación externa con una profusión decorativa nunca vista hasta entonces. A pesar de que fue utilizado como templo desde el siglo XII, se trata de un palacio de recreo que formaba parte de un conjunto suburbano palatino del que solo se conserva la iglesia de San Miguel de Lillo. Tal vez tras el derrumbe parcial de este templo se trasladó el culto al palacio, como atestigua el ara o mesa ceremonial que aparece en el mirador. Es en esta mesa, cuyo original se puede contemplar en el Museo Arqueológico de Asturias, donde está la inscripción fundacional del edificio, consagrado el año 848 de la era cristiana. En la obra se conjugan prodigiosamente la pericia técnica y el sentido estético, como muestran los abundantes contrafuertes que soportan el peso de las bóvedas decoradas con estrías. En esta etapa no solo se prescinde de la madera, sino que también se abandona el ladrillo. Para sustituirlo se utiliza una piedra caliza muy porosa y por lo tanto muy ligera, la piedra toba, que posibilita levantar bóvedas que puedan ser sostenidas por contrafuertes de modesto volumen y abrir huecos donde anteriormente solo se concebían sólidos muros cerrados. Las columnas también proliferan, adornadas en forma de soga y terminadas en capiteles. Estos son de dos tipos, los de motivos de flor de acanto, de tradición romana, y los de forma piramidal, de origen oriental, decorados con figuras de animales y personajes que recuerdan a homólogos bizantinos y visigodos. Las ventanas rectangulares se sustituyen por arquerías que aparecen profusamente ornamentadas. Otra seña identificativa del arte ramirense del Naranco son los rosetones labrados con diferentes motivos, animalísticos, antropomorfos, cruces y seres fantásticos. Forman un rico repertorio cuyo origen no ha podido ser establecido de manera fidedigna, pero que recuerda a la ornamentación de los tejidos de lujo de procedencia oriental, persa, sasánida y bizantina, algunos motivos utilizados en la orfebrería y en los marfiles tardoantiguos, así como algunas iconografías de procedencia omeya. Otra de las características innovadoras del período ramirense es la altura de las construcciones, que no alcanzará un desarrollo comparable hasta el gótico. Santa María del Naranco se divide en dos niveles. El inferior, a modo de cripta, está flanqueado por dos estancias con acceso a una habitación semisubterránea de función desconocida. Se ha especulado con la posibilidad
de que fueran unos baños higiénicos o incluso un espacio destinado a un culto pagano relacionado con el agua. El segundo piso también está distribuido en 3 espacios. El central, como su parejo en el primer piso, está cubierto con arcos fajones. En sus extremos, 2 miradores con ventana triple, que se reproduce en miniatura en la parte superior de la fachada, decorada con medallones, con animales fantásticos inscritos en su interior. También hay representaciones de distintos personajes de la sociedad de la época, hombres de armas y clérigos que ofrecen a la iglesia los frutos de la tierra, representando junto con la cruz los pilares del reino asturiano. Las construcciones del rey Ramiro en el Monte Naranco son de una audacia inédita, un brillante relámpago entre 2 espesas oscuridades. Mucho antes que otras latitudes, se consiguen edificios totalmente abovedados, con una altura que no alcanzará un desarrollo comparable hasta el gótico. Muy cerca del Palacio del Naranco está la iglesia de San Miguel de Lillo, consagrada por Ramiro I el año 848, según la inscripción que figura en el ara de Santa María, que originalmente estaba en este templo. Su traslado se consumó tras la ruina parcial del edificio, que se produjo en torno al siglo XII. Solo queda una tercera parte de su volumetría, y aún así nos impresiona por su altura y lo novedoso de su traza. Vale la pena elucubrar sobre cuál pudo ser su aspecto original. Mi hipótesis se sustenta en algunos elementos, en algunos hallazgos de esas excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán. Concretamente, en un resto de contrafuerte por el lado norte, de contrafuerte y de cimiento de contrafuerte, otro resto de cimiento de contrafuerte por el lado sur, un poco desplazado, pero bueno, posiblemente ese desplazamiento sea motivado por la propia ruina del edificio, el desplazamiento general del edificio, y un resto en el extremo del este, cerca del arroyo, que permite ubicar el final, el muro final del conjunto. Sobre estos hallazgos y también sobre unos dibujos que realizó a mediados del siglo XIX Jerónimo de la Gándara, que vino aquí con un equipo de dibujantes para hacer los levantamientos que luego figuraron en el libro Monumentos Históricos de España. Jerónimo de la Gándara todavía en aquel momento pudo ver restos del arranque, digamos, del segundo arco, algo que hoy o está incluido en los muros del ábside añadido o ha desaparecido, pero él lo dibuja con precisión. Y digamos que con esta secuencia de elementos, el segundo arco más el contrafuerte del lado norte, se puede hacer la hipótesis de cuáles serían los ejes estructurales del edificio. Son ejes que más o menos van a una distancia de 2,40 metros y digamos, así tendríamos la secuencia de los 5 ejes estructurales de la parte central, dejando a salvo lo que es el limafronte, la cabecera y los pies de la iglesia. Tendría una planta rectangular con 3 naves,
alcanzando la nave central la altura de 11 metros y 8 metros las laterales. En sus extremos, el antecuerpo o vestíbulo y la tribuna real, actualmente conservados, y en el lado opuesto, la cabecera desaparecida, que razonablemente tendría 3 ábsides, en correspondencia con las 3 naves, y que hoy está rematada pobremente con materiales reutilizados. La metrología que traduce las medidas antiguas nos ofrece una interpretación empírica que explica la regularidad de proporciones de los edificios prerrománicos. El conjunto de medidas exteriores del edificio parte de un conocimiento de la metrología romana, fundamentalmente a partir de medidas, es decir, hay que hacer una traducción, ¿no? Digámoslo así, de las medidas metrológicas que se están utilizando ahora nosotros, que medimos un edificio, en absoluto son aleatorias, es decir, podemos traducirlas perfectamente al sistema romano de medidas. Un actus en el sistema meteorológico romano mide 120 pies. Santa María de Naranco mide 60 pies, es decir, que mide medio actus, lo que equivale a 6 decempedas. Y después podemos ir traduciendo hasta medidas de 60 pies, ¿no? El pie tiene entre 31, 32 y 33 centímetros. Lo que tenemos también es un módulo de medidas, ¿no? El módulo en la arquitectura asturiana estaría marcado por la altura del pilar. Como todas las medidas están sujetas a un sistema proporcional, si se parte de una medida exterior exacta y sus divisiones metrológicas también exactas, entonces es perfectamente compatible el uso de la altura del pilar en las iglesias asturianas como elemento que mide, que responde a 1/3 de la altura total de la iglesia y a 1/3 también del ancho total de la iglesia, con lo cual lo que tenemos es una perfecta conjunción armónica, ¿no?, en el volumen de una iglesia asturiana. La tribuna regia, a diferencia del modelo de Santullano, se encuentra sobre el acceso del templo, ocupando el eje axial. En la entrada hay un elemento característico, la reproducción duplicada de un marfil en el que el cónsul romano Aerobindus aparece inaugurando unos juegos circenses. Su identificación ha sido posible porque se conserva un ejemplar en el Museo del Hermitage de San Petersburgo, fechado en el 506. El juego variado de volúmenes distribuye irregularmente la luz, que se toma como un elemento sagrado que se encuentra más presente en las partes más elevadas del edificio. Las celosías, muy elaboradas y hermosas, tamizarían esa luz celestial, antecediendo en su papel sobrenatural a las posteriores vidrieras coloreadas. Todo el templo estaba decorado con pinturas al fresco, de las que quedan pocos fragmentos. El más característico reproduce por vez primera en el arte asturiano una figura humana que parece tocar un instrumento de cuerda semejante a un laúd. Bastante más al sur, en el concejo de Lena, dominando desde un promontorio el pueblo de Vega del Ciego, lugar donde hubo una importante villa romana, la iglesia de Santa Cristina de Lena otea el paso natural hacia la meseta a través del puerto de Pajares. Sin fecha de edificación ni hueco en las fuentes, su origen resulta incierto, siendo los más los que se inclinan por la posibilidad de que fuera obra de Ordoño I, sucesor del rey Ramiro, quien podría haber tenido un complejo palatino en el lugar que hoy se conoce como el Palacio. Santa Cristina, pues, sería su capilla real, tal como sugiere su tribuna.
diferencia de templos anteriores, consta de una sola nave con 2 cuerpos adosados, uno que sirve de vestíbulo, con la tribuna regia en su parte superior, y otro que aloja el presbiterio con el altar. En las paredes de la nave hay otros 2 espacios de menor altura que la flanquean. Su utilización hipotética sería como espacio reservado a los catecúmenos, dentro de la distribución típica de las iglesias orientales. Tiene elementos derivados de Santa María del Naranco, como los arcos fajones, las columnas hogueadas y los medallones. La bóveda original se derrumbó en una fecha desconocida, siendo repuesta a finales del siglo XIX. Lo más característico de este templo es su cabecera, que avanza hacia la nave y está más elevada que ella, limitada por un iconostasio que se cierra con un bello cancel visigodo, elementos inéditos en todo el período, que servían para limitar jerárquicamente los espacios de culto y dar un mayor misterio a ciertos momentos del ritual. En este templo se acentúa especialmente el carácter escenográfico. Aquí lo diáfano no tiene cabida, la luz se reserva para el rey y los pocos elegidos que le acompañan permanecen en la penumbra, sin que su complicada división estructural permita la contemplación total del espacio a otra persona que no sea el monarca, situado a la misma altura simbólica que la propia divinidad. Durante los 44 años de reinado de Alfonso III, la monarquía asturiana alcanzaría su máxima extensión territorial, fijando su frontera sur en el río Duero, lo que le haría merecedor del sobrenombre de El Magno. Entre el año 866 y el 910, desarrolló su incansable actividad artística, ignorando los logros del período ramirense y retomando las formas de Alfonso II, del que se sentía heredero. Durante su reinado atrajo a muchos cristianos que habitaban las zonas árabes, fundando ciudades tan importantes como Zamora. Este flujo de población mozárabe pudo ser el germen de las influencias estéticas de la cultura de Al-Ándalus, que se identifica en muchas de sus construcciones. En Oviedo construyó su fortaleza y muralla, hoy desaparecidas, y una fuente pública, la Foncalada, que pese a estar ahogada por los edificios de la ciudad moderna, constituye un testimonio único en España de urbanismo altomedieval al servicio del pueblo. En su fachada aparece la inscripción característica del Rey Magno. Este signo protege al piadoso, este signo vence al enemigo. Señor, pon el signo de la salvación en esta fuente para que no permitas entrar al ángel destructor. También encargaría la obra más notable de la orfebrería asturiana, la Cruz de la Victoria, fechada en el 908, como reza su inscripción, justamente un siglo después que la Cruz de los Ángeles. Realizada en el desaparecido castillo de Gauzón, también de fundación alfonsina, sufrió el salvaje robo de 1977 que terminó con gran parte de su obra original. Es una cruz latina con un disco central ornada con una inusitada riqueza que alterna cristales de roca, cabujones, esmaltes, motivos florales y 3 figuras, un pez, un ave y un cuadrúpedo. En el reverso menos decorado aparece una inscripción en relieve. Permanezca esto complacientemente en honor de Dios,
que ofrecen los servidores de Cristo, Alfonso príncipe y Jimena reina. Quien quiera que arrebatara este don nuestro, perezca por el rayo divino. Esta obra se terminó y concedió a San Salvador obetense. Este signo protege al piadoso. Este signo vence al enemigo. Y se fabricó en el castillo de Gauzón en el año 42 de nuestro reinado, transcurriendo la era 946, correspondiente al año 908. Un hijo de Alfonso III, Fruela II, en vida de su padre, donaría también a la catedral la incomparable Caja de las Ágatas, un lujoso relicario fechado en el año 910. Aquí la influencia mozárabe es clara, aunque también aparece en la tapa una pieza reaprovechada de procedencia carolingia. Tenía 200 piedras, de las que solo quedan unas pocas originales. La iglesia de Santo Adriano de Tuñón está enclavada en un pequeño núcleo rural en el que Alfonso III y su esposa Jimena fundaron un monasterio allá por el año 891. El templo está dedicado a Adriano, un militar romano martirizado por su fe cristiana. En la consagración del templo participaron los obispos de Oviedo, Iria Flavia, Coimbra y Astorga. La fachada y cuerpo de acceso no tienen que ver con la obra original, de la que también se perdió una de sus estancias laterales. Aquí la influencia mozárabe es patente en la ventana ajimezada y en las pinturas murales de la cabecera. En ellas aparecen representadas almenas escalonadas de origen árabe y la imagen del sol y la luna, o lo que para algunos autores son dos soles que flanquean una cruz, como representación simbólica de la luz como elemento divino en su traslación desde la aurora al ocaso. Las dos ventanas, ahora hornacinas, en la nave principal de Santa María del Naranco están fuera de la composición general del edificio. Eso me hizo pensar en la posibilidad de que la luz de las ventanas tríforas que vemos en cada alzado entrara dentro de la nave con mayor intensidad en los primeros y últimos momentos del día. A partir de ahí empecé a estudiar el resto del prerrománico y me planteé la posibilidad de que todas las cámaras suprasidiales estuvieran abiertas al interior de la nave. Y entonces esta que tengo detrás, que hasta este momento era una excepción que siempre se quiso cerrar y que aparece en muchos libros, incluso dibujada sin la ventana que ven detrás de mí, pasó a ser, bajo mi punto de vista, la única que permanece en su uso y posición inicial. De este modo, la situación absolutamente jerarquizada de la sociedad que se vivía en aquellos años aparecía representada no solo en los códices en las que el pueblo, el monarca, los ángeles aparecían en distintos estratos, sino que se veía también como una regla de composición dentro de la propia arquitectura. De este modo, había una persona, el oficiante, que estaba en la situación más directa con la entrada de luz del oriente en el momento de la Eucaristía, que, como digo, era el oficiante. Después estaba el pueblo y en un plano superior, gracias a esta ventana que lo comunicaba también con la luz de oriente, el rey, en los momentos que podía acceder a una de estas iglesias, se situaba en ese nivel superior, pero por encima de él aún aparecía el claristorio como referencia a la luz divina. La presencia de las almenas musulmanas se interpreta como la manifestación de la obra de los infieles, a la que se ha de oponer la fuerza de la monarquía cristiana. El edificio responde al esquema ya conocido de 3 naves, con la central de doble ancho que las laterales y cabecera tripartita.
La cubierta es de madera y, como corresponde a una fundación rural, se emplearon materiales más baratos como el sillarejo y el ladrillo. En el Valle de Boides, situado en el concejo de Villaviciosa, se encuentra el edificio que puede considerarse el canto del cisne del arte asturiano, San Salvador de Valdedios, conocido popularmente como el Conventín. Consagrada el 16 de octubre del 893 por 7 obispos, parece ser que se levantó como iglesia del palacio que Alfonso III construyó para retirarse del que no quedan restos. Una larga inscripción con una bella oración, al parecer obra del monarca, acompaña la noticia de la consagración. Seas amparador del mísero, asistas por tus méritos al bueno, con la clemencia con que sobresales, sé tú amparador del mísero. A mí mismo, en verdad, crueles me atenazan las caídas mortales del alma y me hieren las culpas, a mí mismo, en verdad, crueles. Resplandezca ahora, clemente, tu fructuosa gracia. Lo que levanta al derribado resplandezca ahora. Tu piedad nos asista, amparándonos en cuerpo a todos y salvándonos en espíritu. Tu piedad nos asista. La iglesia tiene planta basilical con 3 naves, carece de crucero y tiene una cabecera triple. La capilla central dedicada al Salvador y las laterales a Santiago y San Juan Bautista. Las naves están separadas por arcos de medio punto, apoyados en pilares. La central tiene una bóveda de cañón y casi 9 metros de altura. Sobre el vestíbulo, flanqueado por 2 pequeñas habitaciones que se cree pudieron utilizarse como estancias penitenciales, la tribuna real, desde la que el monarca podía seguir los oficios sin ser visto. Se utilizó el sillarejo para las paredes y el sillar en las esquinas, y para el armonioso pórtico añadido en uno de los lados del templo que luce una hermosa celosía de origen mozárabe. En la fachada destaca la ventana ajimezada rematada con un alfiz, sobre el que aparece el relieve pétreo de la Cruz de la Victoria. En el ábside aparecen 2 tipos de ventanas, con los arabizantes alfices y arcos de herradura. En la cubierta también aparece una almena escalonada de procedencia andalusí. El templo tiene algunos restos de pintura mural que recuerdan a Santullano, motivos geométricos, vegetales, arquitectónicos y cruces, todos ellos bastante deteriorados. Después de esta joya, la decadencia. La capital del reino se traslada a León, al quedar Oviedo situado en la periferia del reino. Los últimos coletazos, San Salvador de Priesca o Santiago de Gobiendes, no añaden nada nuevo a este resplandor artístico que sacudió Asturias y tras el que una vez más se hizo el silencio. Los reyes asturianos nos dejaron un rico legado escrito en piedra, una idea de proporción, un número.
el resumen del universo conocido y el atisbo del paraíso prometido. La Jerusalén celestial, descanso de los justos que se acogen bajo la protección de la cruz. Sus edificios nos muestran unos rígidos esquemas sociales, pero también atrapan la luz como encarnación de lo divino, de lo que escapa a las palabras y la razón. Unas construcciones que, aunque nacen de la tierra, son una puerta al cielo.